La capital de Chile ha vivido una gran evolución de sus medios de transporte, ya que por su progresiva expansión demográfica y económica, se empezó a demandar la implementación de una red capaz de relacionar las distintas partes de la ciudad. El desarrollo tecnológico ocurrido en las distintas épocas provocaron que se cambiara de tipo de transporte. De los denominados carros de sangre, primer medio de movilización moderno en la ciudad, se ha ido evolucionando pasando de la fuerza animal a la eléctrica y la posterior introducción de los vehículos con motor a explosión. Carros de sangre, la ciudad de los caballos, 1857 al 1900. En 1857 se inauguró en la Alameda el primer medio de transporte público capitalino, una línea de carros tirados por caballos, conocidos como carros de sangre, con una capacidad de 35 pasajeros aproximadamente. Los primeros que existieron en la capital circularon por las calles Ahumada y Estado hasta el mercado, y favorecieron al comercio. Luego la red creció y llegó a haber más de 200 carros de sangre y una dotación de más de 1000 caballos. A pesar de los avances de la red de transporte, los habitantes de Santiago se hallaban disgustados por el servicio prestado. La falta de puntualidad en el cumplimiento de horarios, aglomeraciones, carros sucios, caballos viejos y cansados, y recorridos poco eficientes eran algunas de las críticas que circularon en ese tiempo, además de la inexistencia de organismos técnicos que regularan la cobertura y funcionamiento del servicio. Tranvías eléctricos, 1900 al 1959. El 2 de septiembre de 1900, la Compañía Chilena de Electricidad puso en funcionamiento el primer tranvía eléctrico de la capital. En 3 años, Santiago ya contaba con 275 carros y 97 kilómetros de líneas férreas que cubrían la parte de la ciudad más densamente poblada. Así, durante más de medio siglo, los tranvías recorrieron las principales calles de la capital. Hacia 1918, el transporte tranviario vivió su periodo de mayor auge, donde existían en la ciudad más de 40 recorridos, que incluían barrios como Estación Central, Recoleta, Providencia, Ñuñoa y Quinta Normal. Los tranvías siguieron funcionando en Santiago hasta 1959. Tranvías estáticos. En el inicio de uno de sus recorridos, destacan los segundos pisos y los carteles publicitarios en cada uno de ellos. Tranvía cruzando la Alameda de Santiago desde Bandera, en 1926. Construcción de las líneas férreas, calle Ahumada, 21 de abril de 1930. Las góndolas, 1920 a 1945. En 1919 aparecieron los primeros antepasados del microbús, que con el tiempo se convirtieron en el vehículo dominante en el transporte colectivo de la ciudad. Estas primitivas micros, con motor a benzina, no representaron una competencia al sistema tranviario. Tenían capacidad para 25 pasajeros, pero siempre se subían más, que colgados de las pisaderas laterales y del parachoques trasero, viajaban por Santiago en estos transportes llamados góndolas. En Valparaíso las denominaron tagüitas. Trolebuses, 1945 a 1973. Los primeros troleibuses empezaron a circular por Santiago en 1947. Esta masiva llegada precipitó la desaparición de los tranvías eléctricos, que dejaron de circular el 21 de febrero de 1959. Frente a la competencia de los buses a diésel, o micros como se les conoce en Chile, los troles también desaparecieron pronto. Construcción Metro de Santiago, 1969. En la segunda mitad del siglo XX, las autoridades tomaron conciencia del crecimiento geográfico y la densidad de la ciudad. Tras ver distintas soluciones, se llegó al consenso de crear un transporte subterráneo. En 1965 se consolidó el proyecto, y con el presidente Eduardo Frei Montalva en la cabeza se firmó el Plan Regulador de Transporte de Santiago,
donde se proyectó configurar una red integrada de 5 líneas de trenes subterráneos de una longitud de 80 kilómetros. En 1969 comenzaron las obras de la construcción de la línea 1 y en 1975 se inauguró. Por primera vez los ciudadanos pudieron subirse a un carro de metro y recorrer la distancia entre las estaciones San Pablo y La Moneda. 3 años después se inauguró la línea 2 del metro. A principios de la década de los 80 se terminaron los trabajos en la línea 1, entre Escuela Militar y la estación San Pablo, alcanzando para entonces una red de servicios de 25 kilómetros entre ambas líneas. Y durante los siguientes años se abrieron más estaciones y metros hasta el día de hoy, siendo uno de los transportes más utilizados por los santiaguinos. Micros, 1980 al 2022. Durante los años 80, hubo una liberalización absoluta del transporte público, manifestada en miles de micros particulares compitiendo por los pasajeros. Recorridos como Matadero Palma, Recoleta Lira u Ovalle Negrete son algunos de los traslados que hasta hoy quedan en la memoria. Estas micros son parte de las postales históricas de la ciudad y forman parte de la cultura popular del país, por su dinámica folclórica que integraba comerciantes ambulantes, artistas callejeros, etc.